Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. El crecimiento es una elección. Justamente ha sido el tema que hemos venido desarrollando en las últimas ocasiones. Y ahora vamos a la tercera parte. El pastor Luis Ángel Díaz se dirige a ustedes para darle continuidad a nuestra formación como líderes. La idea central que hemos estado trabajando durante los videos anteriores es la siguiente. El crecimiento personal, ministerial y espiritual no es automático ni accidental, sino el resultado de decisiones conscientes frente al cambio. Hemos estado señalando una gran verdad, y es que el cambio es un hecho inevitable y un desafío personal. No podemos evitar el crecimiento. En un primer punto sobre esta parte del tema, dijimos lo siguiente: todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. El segundo aspecto que abordamos es el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Y número 3, el cambio como prueba de flexibilidad espiritual. También estuvimos abordando el punto número 4. El crecimiento comienza con conciencia del cambio necesario. Para cambiar, dijimos que cada líder tiene que hacer lo siguiente. En primer lugar, es una reflexión sobre en qué áreas necesita cambiar. El segundo paso es que se requiere valor para enfrentar tus propias limitaciones. Y en tercer aspecto, se requiere planificación para desarrollar nuevas capacidades. Ahora, hay un punto más que estuvimos abordando y es que se requiere compromiso con procesos que desafían tu comodidad. No hay crecimiento en la zona de comodidad y no hay comodidad en la zona de crecimiento. Esto lo dijo Maxwell en su libro Líder de 360 grados. No hay crecimiento en la zona de comodidad y no hay comodidad en la zona de crecimiento. Interesante reflexión. Este punto confronta al líder con la realidad del dolor positivo del cambio. Todo proceso de desarrollo implica dejar atrás lo familiar y exponerse a lo nuevo. Este proceso requiere de verdad conciencia, porque el cambio justamente es real, es necesario, por lo que también la realidad del dolor positivo del cambio se va a dar. Por ese motivo es que todo proceso de desarrollo de liderazgo debe dejar atrás la comodidad, debe dejar atrás lo más fácil para poder exponerse a lo nuevo. Elementos de la incomodidad que produce crecimiento. En primer lugar, aceptar crítica constructiva. Luego, recibir mentoría que desafía tus excusas. En tercer lugar, asumir nuevos roles donde te sientas incompetente al principio. Y número 4, tener conversaciones difíciles que te obligan a crecer en carácter. Estos 4 elementos de incomodidad que producen crecimiento, necesitamos cada uno de nosotros aceptarlos con valentía para poder darle seguimiento a nuestro proceso. El fundamento bíblico que encontramos en Hebreos 12:11 nos ilumina al respecto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto indica entonces que el crecimiento es como el entrenamiento físico. Exige esfuerzo, exige repetición y exige resistencia. Esto requiere preparación, primeramente mental. Luego el desmontar esas formas incorrectas, inmaduras, viejas de pensar. Entonces el crecimiento es básicamente similar al al ejercicio físico. Vuelvo a repetir, exige esfuerzo, exige repetición, exige resistencia. También este texto nos ayuda a examinar lo siguiente. El líder debe salir de su zona segura para entrar a su zona fructífera. No vamos a encontrar resultados
si no salimos de la zona de seguridad. Es necesario que nosotros entremos a esa zona fructífera. Todos queremos resultados. Todos anhelamos tener mejores circunstancias. Pero esto no va a suceder si no decidimos salir de la zona de seguridad, que obviamente es la zona de estancamiento. Por lo tanto, nosotros necesitamos evaluar muy bien lo que estamos haciendo en cuanto al desarrollo de nuestro liderazgo. Según Maxwell, las personas exitosas no son las que evitan el dolor del cambio, sino las que lo convierten en su entrenador. Esta figura del ejercicio nos ayuda a entender de una forma más exacta, más precisa, de lo que se trata el desarrollo del liderazgo. Entonces, no hay que evitar el dolor al cambio, no, en ningún momento. Más bien tenemos que convertir el cambio como nuestro entrenador, ¿verdad? Es decir, como el que está atizando, empujando, animando a que entremos en el proceso de cambio y de desarrollo. Por eso, Maxwell insiste en que el líder debe vivir más allá del promedio, haciendo de lo incómodo una fuente de expansión. Vivir más allá del promedio, salirse de la normalidad. Esto realmente requiere de cada uno de nosotros que hagamos una parte fundamental, importante, y es la de decidir ejercitar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras actitudes, para que podamos tener el resultado que anhelamos. Así que si queremos hacer la diferencia, vamos a tener que salir del promedio. No es posible seguir siendo del montón pretendiendo un resultado mejor. No, hay que salirse del montón, hay que salirse del promedio y hay que hacer cosas que nadie más está haciendo, sino que solo ese pequeño porcentaje de personas que han entendido cómo funciona el cambio y el desarrollo lo van a realizar. Así que hay que vivir más allá del promedio. No hay que quedarnos satisfechos con lo poco o lo medianamente hecho. Tenemos cada uno de nosotros que hacer mucho más de eso. Entonces, el líder que abraza estos 4 puntos que he señalado es un líder que lamentablemente no solo crece, sino que inspira a otros a crecer también. De manera entonces que quien hace estos 4 elementos, estos 4 aspectos los abraza, no solamente va a crecer, sino que va a inspirar. Va a inspirar para que otros crezcan, va a inspirar para que otros también decidan hacer ese proceso. Ahora vamos al punto 5. Y es el siguiente: obstáculos espirituales y emocionales al cambio. Acá tenemos muchos, voy a mencionar solo algunos. El primero, conformismo espiritual. Muchas personas ya están bien y no sienten necesidad de cambiar. Se sienten cómodos, se sienten seguros, no quieren hacer ningún tipo de cambio. A eso se le llama conformismo espiritual. En Apocalipsis 3:17 nos dice: yo soy rico. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, aquí estamos hablando del autosuficiente. El autosuficiente espiritual es incapaz de crecer porque no conoce su necesidad, no la sabe. Esto realmente es alarmante porque cuando no somos conscientes de que necesitamos crecer, que no reconocemos nuestra necesidad de crecer, básicamente estamos como autosuficientes y no vamos a lograr mayores resultados. Así que el primer aspecto, el primer obstáculo en lo que es lo espiritual y lo emocional al cambio es el conformismo espiritual. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Luego viene un segundo aspecto y es el miedo al dolor que el cambio implica. Es decir, el cambio va a traer dolor. Y muchos, a lo mejor hemos llegado a tener miedo
a esto. Por lo tanto, puedo asegurar y enfatizar que crecer duele. Significa dejar atrás el ego, el orgullo, la costumbre o inclusive el éxito pasado. Muchas veces nosotros tenemos que abandonar. Si queremos hacer cosas distintas, si queremos crecer, tenemos que soltar algunas cosas. Y en este caso es el orgullo. En este caso es la costumbre e inclusive el éxito del pasado. Muchas veces nosotros añoramos el pasado. Tuvimos éxito en el pasado. Y esto lo estamos repitiendo, reciclando constantemente porque ya no está sucediendo en el presente. En Juan capítulo 15, versículo 2 dice, todo aquel que da fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto, o ese limpiar que aparece en el texto, implica poda, ajuste, eliminación de lo innecesario. El crecimiento requiere permitir que Dios nos transforme, incluso si eso significa incomodidad temporal. Nosotros necesitamos ser podados, ser ajustados y eliminar lo innecesario. Muchas veces estamos cómodos con lo que hemos estado experimentando y no hemos caído en la cuenta de que es una carga. Por lo tanto, para poder avanzar hacia el éxito, tengo que eliminar esa carga innecesaria. El crecimiento entonces requiere permitir que Dios nos transforme. Y esto es una decisión que tenemos cada uno de nosotros que tomar. Eso traerá incomodidad temporal, porque una vez que estemos en el proceso de nuestro crecimiento, vamos a entender el valor de ese crecimiento. Como punto 6, quiero hablar acerca de la aplicación práctica para el liderazgo cristiano. La primera aplicación: haz del cambio tu aliado, no tu enemigo. Decide crecer a través de cada transición, conflicto o desafío. Hay que tomar decisiones a crecer, no importando el contexto en el que estemos. Esto traerá que a través de la transición, del conflicto o del desafío, el aceptar eso, vamos a tener como resultado crecimiento. Hay una pregunta importante que quiero hacer en este punto. ¿Qué está tratando de enseñarme Dios en cada circunstancia que estoy experimentando? En cada conflicto que tengo, en cada desafío que enfrento. ¿Qué está tratando de enseñarme Dios? Esta pregunta de reflexión nos ayuda a tomar conciencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. También es necesario, en esto de la aplicación práctica para el liderazgo cristiano, crear un plan personal de crecimiento. La creación de un plan, elaboración de un plan, el diseño de un plan de crecimiento es indispensable. John Maxwell propone establecer metas en áreas como la lectura, la mentoría, necesitamos ser asesorados, en la reflexión personal y en la práctica de liderazgo. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que buscar de una u otra forma ejercitar lo que nosotros estamos aprendiendo y evaluarnos. La lectura es fundamental. La lectura viene básicamente como parte esencial en el crecimiento de cada uno de nosotros. La mentoría ya no se diga. Tiene que ver con el buscar, el asesoramiento de personas que van adelante de nosotros. Y la reflexión personal es una tarea muy individual. Esto requiere seriedad, esto requiere que cada uno de nosotros desempeñemos o desarrollemos un tiempo personal para poder abordar lo que estamos haciendo. Y la práctica de liderazgo, tiene que ver con ejercitar justamente lo que estamos haciendo. Lo otro que es importante en esta aplicación práctica para el liderazgo cristiano es rodearse de personas que estén creciendo. Hay que rodearse de personas que estén en ese proceso. El crecimiento personal también es el resultado del entorno que eliges. Hay necesidad de escoger las personas que nos van a asesorar. Hay que rodearnos de personas que nos alimenten. Hay que rodearnos de personas
que están justamente luchando con ese crecimiento y que se está viendo el resultado de esa decisión que han tomado. Entonces, es necesario que nosotros elijamos a las personas a quienes vamos a abrir nuestro corazón para que nos ayuden a salir de la zona de comodidad y salir a la zona de crecimiento. Luego viene otro aspecto importante y es evaluar regularmente nuestro avance. Maxwell recomienda una pregunta mensual, es decir, cada vez que se cierra el mes hay que hacerla. ¿Estoy más cerca hoy de mi máximo potencial que hace 30 días? ¿En verdad estoy realizando bien el trabajo que tengo que hacer? Esto realmente para nosotros es fundamental. Tenemos que hacernos la pregunta de si realmente estoy avanzando o no. Ahora, el cambio es parte innegociable. Esto tenemos que saberlo. De la vida, de todos los procesos que tengamos en la vida, el cambio y el desarrollo personal como líder es innegociable. Es decir, sí o sí, hay que hacerlo. No tenemos otra opción. Todos enfrentamos cambios, pero no todos crecemos. Todos vamos a tener procesos muy fuertes de cambio, pero no todos vamos a tomar la decisión de crecer. Como hemos señalado anteriormente, el crecimiento es una elección voluntaria que implica reconocer nuestras limitaciones, abrazar el proceso de transformación y caminar con humildad hacia el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Porque Dios ha puesto mucha riqueza en nosotros. Ese es el potencial que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que caminar con humildad, porque de otra forma vamos a caer en el error nuevamente de enorgullecernos. Efesios 4:15 dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es un llamado muy claro. Crecer no es opción, es un mandato. La palabra del Señor nos lo dice claramente, crezcamos en todo. Crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero hacer ese proceso de crecimiento depende de la decisión personal de cada líder. Cada quien tiene que tomar su propia decisión. Ahora, cuando dentro de una organización hay líderes que deciden crecer, que deciden enfrentar el cambio de manera responsable y otros deciden no hacerlo, va a haber una gran diferencia. Y aquí es muy crítico este aspecto porque muchos van a tener resultados debido a la decisión de cambio que tomaron. Va a haber un resultado, va a haber un fruto, pero aquellos que no lo hicieron no tendrán fruto. Lamentablemente es aquí donde se da el problema de la envidia, el problema del rivalismo en el liderazgo, porque lamentablemente no todos están siendo responsables con decidir el desarrollar el proceso de cambio y desarrollo que necesitan. Hay una pregunta clave que es muy importante. ¿En qué hemos cambiado recientemente? ¿Cuál es el cambio que hemos logrado? La primera respuesta que quiero compartir con ustedes es el peso espiritual de una pregunta aparentemente simple. El educador cristiano y mentor de generaciones, líderes y autor de muchos libros, Howard Hendricks, dice, enseñando para cambiar vidas, planteó una pregunta muy puntual, preguntas muy incisivas para cada líder, para toda clase de líder. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado recientemente? Es una pregunta crítica. Digamos en la última semana, en el último mes o en el último año, ¿podemos ser bien específicos en qué hemos cambiado? Esta pregunta no solo es un ejercicio de introspección, es decir, de vernos hacia adentro, sino una herramienta espiritual de evaluación, de crecimiento. Hendricks sabía que el líder no cambia, el líder que no cambia se estanca, y el que se estanca deja de ser relevante para los propósitos de Dios. Es decir, se queda relegado. Por lo tanto, esta es una situación que hay que ponerle total atención. Estos aspectos que estoy mencionando son esenciales para nuestro propio crecimiento. Por lo tanto, tenemos que ser responsables
porque de otra forma dejaremos de ser relevantes para los propósitos de Dios. Así que Dios terminará buscando a otra persona para que haga lo que se nos ha asignado a nosotros. Dios nos ayude en este proceso. Nos veremos en la próxima, que continuaremos con nuestro tema que es muy relevante para nuestra época. Bendiciones y hasta la próxima.